Saludos para estos ejercicios de gráficas. En esta gráfica, por ejemplo, es velocidad-tiempo. De 0 a 2 segundos la velocidad aumenta, aceleración positiva. De 2 a 6 segundos mantiene la velocidad constante. De 6 a 8 aumenta la velocidad y de 8 a 12 segundos la velocidad disminuye. La opción de que de 2 a 6 segundos se mantuvo en reposo no es cierto porque mantiene una velocidad constante. La opción de 6 segundos a 8 segundos, su velocidad aumenta en 5 metros por segundo. Sí, correcto, la velocidad aumenta en 5 metros por segundo porque está en 10 metros por segundo y aumenta 5 metros por segundo. Esa sería la opción correcta. En el ejercicio 25 tenemos de nuevo una gráfica velocidad-tiempo. En el intervalo A la velocidad aumenta, en el intervalo B la velocidad es constante, no aumenta, aumenta en A. En C disminuye, en D es constante, en E aumenta y en F disminuye la velocidad. Dice, de acuerdo con la gráfica anterior, conformada por segmentos, es correcto afirmar que tanto de B y D son segmentos en los que el objeto no se mueve. Eso no es cierto. ¿Verdad? Acá no es que no se mueve, es que se mueve a velocidad constante, porque es una gráfica de velocidad-tiempo. En el intervalo B y D, la velocidad es constante, por lo que su aceleración es cero. Esta es la opción correcta. En el intervalo A hay aceleración positiva, en el B y D hay cero, en el C hay aceleración negativa porque disminuye la velocidad, en el E aceleración positiva y en el F aceleración negativa. Aceleración cero son el B y el D que se mueve a velocidad constante. El ejercicio 26 es del tema de trayectoria, desplazamiento, rapidez y velocidad. Dice que una moto acuática recorre 1.500 metros al este y luego de 2.100 al norte y tarda 224 segundos en hacer ese recorrido. Están preguntando por la magnitud de la velocidad y la rapidez. Muy bien, la velocidad es desplazamiento entre tiempo. En este caso, el desplazamiento es por Pitágoras o usando pol. El desplazamiento sería como es al este y al norte, metemos en pol, coordenada X, 3.500, coordenada Y, 2.100 y la calculadora nos dice que el desplazamiento es 4.081 dividido entre 224 segundos, pues eso nos da la velocidad media. 18. Eso quiere decir que es la opción B o C, porque esta es la velocidad. La rapidez es más sencilla, porque la rapidez es trayectoria entre tiempo, que sería 5.600 metros dividido entre 224 segundos. 25. Entonces la opción correcta sería la B. La siguiente gráfica, vamos a ver, es velocidad-tiempo de nuevo. Y vamos a ver, según la gráfica anterior, es correcto afirmar que Ana, vamos a ver qué hizo Ana. Primero aumenta su velocidad de 0 a 4 metros por segundo en 4 segundos, luego la mantiene constante y luego se devuelve. Es lo que está haciendo, disminuyendo la velocidad. Y vamos a ver qué dicen las opciones. Disminuye la velocidad. Dice, según la gráfica, tenemos como correcta que se mantuvo velocidad constante durante 2 segundos, que fue de 4 a 6 segundos. Esta es la opción correcta. Mantuvo velocidad constante durante 2 segundos, que sería de 4 a 6 segundos. El siguiente ejercicio es de distancia-tiempo, la gráfica distancia-tiempo. Con gráfica distancia-tiempo podemos calcular velocidad porque tenemos distancia y tiempo. También podemos calcular trayectoria total, desplazamiento total, rapidez media y velocidad media, siempre y cuando teniendo en cuenta
la diferencia que hay entre trayectoria y desplazamiento y entre rapidez y velocidad. Trayectoria y rapidez son escalares, velocidad y desplazamiento son vectores. Dice, si el gráfico anterior representa el recorrido de dicho tren en 5 horas, entonces, ¿cuál es la opción correcta? Bueno, acá es fácil encontrar la respuesta porque la primera dice, en las primeras 2 horas, de 0 a 2, se mueve con rapidez de 60 kilómetros por hora. Pero vea que estamos recorriendo 120 metros, 120 kilómetros en 2 horas. Y pues es muy sencillo saber que 120 kilómetros dividido entre 2 horas, pues son 60 kilómetros por hora. Y esta sería la opción correcta. Por acá tenemos otra, dice, con respecto a la información del párrafo anterior y la gráfica, se puede afirmar que es una gráfica, de nuevo, distancia-tiempo. Vemos que la velocidad tiene la misma pendiente en todos los intervalos. Se recorren 160 kilómetros en 4 horas. Eh, pues si dividimos esos números, 160 entre 4, son 40 kilómetros por hora. Ahora, 40 kilómetros por hora se considera constante durante los 4 segundos. Entonces, si le preguntan qué velocidad tiene en los 1 segundo, son pues 40 kilómetros por hora. Si la pregunta es a los 2 segundos, también es 40 kilómetros por hora. Si es a los 3 y a los 4 igual. Ok, dicen las opciones que sería la opción D. La magnitud de desplazamiento en las 3 primeras horas es de 120 kilómetros. Porque en las 3 primeras horas llevamos 120 kilómetros. En la primera hora 40 kilómetros, en la segunda 80, en la tercera 120 y en la cuarta 160. Para esta otra gráfica dice con base en la información suministrada en el gráfico cuál es la correcta. Bien, acá es una gráfica velocidad-tiempo. Primero la velocidad aumenta, luego es constante, luego aumenta y luego la velocidad disminuye. Aceleración positiva, aceleración cero, aceleración positiva y aceleración negativa. Con base en esto podemos afirmar que la correcta es la D. El móvil frena durante 3 segundos al detenerse. Durante 3 segundos al detenerse. Ese móvil iría de acá a acá. De los 7 segundos que no están marcados a los 10 segundos. Esa sería la opción correcta. Frenó durante 3 segundos. De nuevo se nos presenta una gráfica velocidad-tiempo. En el intervalo 1 la velocidad aumenta, luego es constante, luego aumenta, luego es constante, luego disminuye, sigue disminuyendo y sigue disminuyendo. Intervalo 4. Acá la opción correcta sería la C, y es que en el intervalo 2, este de acá, y en el intervalo 4, este de acá, la velocidad es constante. Y veámoslo acá, aquí tengo velocidad constante y acá tengo velocidad constante también. Son los dos momentos en que hay velocidad constante. Esa es la opción correcta. Y ahora pasamos al tema de leyes de Newton. En este tema debemos recordar las 3 leyes de Newton. La primera hacía referencia a objetos que permanecen en reposo o que se mueven a velocidad constante. En ese caso, pues la fuerza neta y la aceleración son cero. En el caso de la primera ley, ¿verdad? Por acá tenemos fuerza neta es cero y pues la aceleración también es cero. En primera ley, equilibrio de fuerzas. En la segunda aplicamos fórmulas. La segunda se utiliza para objetos que aceleran o que frenan. Y la tercera es la fuerza de acción y reacción. La segunda la vamos a usar para objetos en aceleración y la tercera se va a referir a la acción y reacción que son iguales y opuestas.
También hay que recordar el tema de peso, el concepto de peso, que es la fuerza de atracción gravitacional que está dirigido hacia abajo y que se calcula multiplicando masa por gravedad. Recordar que la gravedad es 9,8. Además de eso, tenemos que saber qué es la fuerza normal, o por lo menos identificar la fuerza normal en diferentes escenarios. Es una fuerza que es perpendicular a la superficie y también el rozamiento, que es una fuerza que se opone al movimiento. Pero en el caso de rozamiento, puedes saber que hay dos tipos de rozamiento. El rozamiento cinético o dinámico que ocurre cuando un objeto está en reposo y el rozamiento estático que ocurre, perdón, el cinético o dinámico que ocurre cuando un objeto está en movimiento y el estático que ocurre cuando un objeto está en reposo. Además de saber eso, tienen que saber que la fricción estática siempre es mayor a la fricción cinética o dinámica. Acá se pone una K de kinesis. Kinesis es cinético, por eso se utiliza la letra K. Entonces, en objetos, pues hay que considerar las diferentes fuerzas que actúan sobre ellos. Tenemos el peso hacia abajo, la normal que es perpendicular a la superficie, la fricción que se opone al movimiento y ese tipo de cosas. Además, dentro de este tema también hay un temita pequeñito que se llama fuerzas fundamentales de la naturaleza, donde tenemos cuatro: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Para el tema de leyes de Newton tenemos estos ejercicios. Por ejemplo, este habla de una fuerza de acción que es 5 newtons hacia el este, mientras tenemos otra fuerza de reacción que es 5 newtons hacia el oeste. Eso me dice que están hablando de la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Luego acá tenemos otro cuerpo, es otra pregunta donde se habla de un cuerpo que permanece en reposo o se mueve a velocidad constante. Lo que pasa es que ya sabemos que si está en reposo, se mueve a velocidad constante, la fuerza neta y la aceleración son igual a cero. La opción uno dice que la fuerza neta es mayor que cero, lo cual no es correcto. Entonces lo correcto sería la 2. Si el objeto se mueve a velocidad constante o está en reposo, la fuerza neta y la aceleración son igual a cero. Acá tenemos otro ejercicio de nuevo. Tenemos un objeto en reposo, subrayamos la palabra reposo. Por acá otra vez mantiene en su estado de reposo y entonces la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es cero. Este otro dice, cuando ninguna fuerza externa actúa sobre un cuerpo, la aceleración de este cuerpo es cero. Correcto, esto es primera ley. La otra dice, la tendencia de un cuerpo a resistirse a cualquier intento de cambiar su velocidad se denomina inercia. Esto también es cierto. La inercia es la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. En este caso son correctas ambas. Acá tenemos un ejercicio. En este caso me preguntan por la aceleración. La, la aceleración es fuerza neta entre masa, pero primero hay que calcular fuerza neta. Ok, para calcular fuerza neta debemos, acá, calcular una fuerza que va hacia acá que se llama fuerza X. Así se llama, fuerza en X. Fx. Esta Fx se calcula con la calculadora. Ponemos 4 newtons en pole, shift, no, perdón, en rec. Shift menos, la magnitud de la fuerza es 4, la coma especial, el ángulo es 60, y entonces
la fx vale 2. La fx vale 2. Fx es igual. Acá, fx es igual a 2 newtons. Entonces tenemos 10 newtons hacia acá y 2 newtons hacia acá. La fuerza neta es 8. 10 menos 2 es 8. Pero la pregunta no es la fuerza neta, es la aceleración. La aceleración es fuerza entre masa. Y la masa es 2. 8 entre 2, pues la opción correcta es 4. Bien. Este dice, en un anuncio publicitario de televisión aparece un jugador de baloncesto que salta mientras un automóvil pasa a gran velocidad debajo de él. Dada la interacción del atleta con la superficie del suelo, se puede lograr el salto preciso en cuanto a la altura alcanzada. Esta situación se explica satisfactoriamente con el uso de que vamos a ver, tenemos un salto de el jugador y interactúa con el suelo. Dice la interacción del atleta con la superficie del suelo. Eso está hablando de acción y reacción. Él hace una fuerza de acción hacia abajo y el piso lo lanza hacia arriba. Acción y reacción. Bien, este por ejemplo dice de la segunda ley de Newton. Una fuerza de 39,2 newtons es aplicada verticalmente hacia arriba sobre una caja de 30 kilogramos y logra levantarla. La magnitud de la aceleración de la caja es. Ok, este ejercicio tiene una trampa y es que estamos haciendo una fuerza hacia arriba, levantando 3 kilogramos, pero hay una fuerza hacia abajo que es el peso. Entonces, la fuerza neta es la resta de las fuerzas que van para arriba, 39,2, menos la fuerza que va para abajo, que es el peso de 3 kilogramos. Pero entonces, ¿cuánto pesan 3 kilogramos? 3 por 9,8. Vamos a ver qué sucede. 3 por 9,8 es 29,4. Entonces tengo una fuerza hacia arriba de 39,2 y una fuerza hacia abajo de 29,4. ¿Cómo saco la fuerza neta? Bueno, restando 39,2 menos 29,4. Esa sería la fuerza neta. Bien, pero la pregunta no es la fuerza neta. La pregunta es la aceleración. La aceleración. Y aceleración es fuerza neta entre masa. La fuerza neta es 9,8 dividido entre 3, 3,26. Este sería 27. Aquí redondeado, esta sería la respuesta. Esta de acá, vamos a ver, dice, tenemos un cuerpo con masa m, otro cuerpo con masa 2m, en total tenemos 3m. Esa es la masa que se está aplicando. La fuerza es de 30 newtons, ¿verdad? Dice, si la fuerza de fricción entre la superficie del bloque tiene una magnitud de 3 newtons, hay una fuerza oponiéndose, una fuerza hacia allá de 3 newtons. 3 newtons. Está muy grande eso. Démosle. Bien, creo que con este está bien. 3 newtons están jalando para acá, mientras que para allá están jalando 30. La fuerza neta sería 27. 27. 30 empuja hacia un lado, 3 se opone. La aceleración final del conjunto es 1,555 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la masa de cada bloque? Ok, entonces ahora tenemos que fuerza neta es de 27. Bien, y aceleración es de 1,5. Si fuerza es masa por aceleración, aceleración sería, perdón, masa sería fuerza entre aceleración.
Entonces vamos a dividir fuerza neta entre aceleración. ¿Cuál es la trampa? Que la fuerza neta es 27. Bien, y la aceleración está claro que es 1.5. Esto me daría la masa, pero la masa total del sistema, 18 kilogramos. Ahora, estos 18 kilogramos están repartidos entre los dos bloques. Uno es 2M, otro es M. Eso quiere decir que si yo divido 18 entre 3, M vale 6. Entonces, la masa pequeña valdría 6 y la masa grande valdría 12. Así sumados dan 18. 6 y 12. Esa sería la respuesta. Por acá tenemos otro ejercicio de ley de Newton. Dice que sobre un bloque de 5 kilogramos actúa una fuerza de 12 newtons, como lo vemos aquí, 60 grados con horizontal. Dice que hay una fricción. Hay una fricción de 3 newtons. De nuevo, tenemos 3 newtons hacia este lado. 3 newtons. Y hacia este otro lado tenemos Fx. Pero Fx es necesario calcularla. Acá tenemos, vamos a ver. Fx sería 12. No, recordar cómo se sacaba Fx. Fx es con rec. Shift menos. 12 es la magnitud del vector, la coma especial. El ángulo es de 60 y me dice que Fx vale 6. 6 newtons hacia acá. Entonces Fx vale 6. Veo por acá. ¿Cuál sería la fuerza neta? La fuerza neta sería la resta de 6 menos 3. 3 newtons sería la fuerza neta. La pregunta es la aceleración. Bueno, ya sabemos que aceleración es fuerza neta entre masa. O sea, 3 newtons entre masa, 5 kilogramos. 0.6 metros por segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración. Bien. Y luego, para terminar, dice sobre un auto actúan dos fuerzas, una de 7.500 newtons en la misma dirección del desplazamiento y otro rozamiento de 300 newtons. Y el auto acelera a 5 metros por segundo, ¿cuál es la masa? Fuerza es masa por aceleración. Masa es fuerza neta entre aceleración. Masa es fuerza neta entre aceleración. ¿Cuál es la fuerza neta? Bueno, la resta de las fuerzas que están a favor del movimiento menos las fuerzas que están en contra. Sabemos que la fricción siempre va a estar en contra. La fuerza neta es 7.200 dividido entre aceleración, que es 5, nos daría la masa. 1.440 kilogramos.